Dormir debería ser el momento más seguro del día, el instante en que el cuerpo se apaga, la mente se suelta y el mundo deja de pedirnos cosas. Dormir es confiar en que vamos a despertar en el mismo mundo que dejamos unas horas antes, en que la noche no esconde nada nuevo, en que el silencio no guarda peligros invisibles. Y sin embargo, hay algo que todos sabemos aunque no queramos pensarlo. No tenemos control sobre lo que soñamos. Podemos cerrar puertas, encender luces, revisar rincones como cuando éramos niños y creíamos que el miedo hacía ruido antes de aparecer. Podemos repetirnos que crecer significa estar a salvo, que ciertas cosas solo existen en las historias. Pero hay un lugar al que todos tenemos que entrar cada noche, sin excepción. Un territorio sin reglas firmes, sin distancia segura y sin la certeza de lo que vemos no puede alcanzarnos. Un espacio donde correr puede no servir, donde gritar puede no escucharse y donde despertar no siempre depende de nosotros. Durante décadas, el terror habitó en casas vacías, bosques oscuros o calles que se quedaban en silencio, hasta que apareció algo distinto. Un monstruo que no necesitaba perseguirte, ni romper puertas, ni esperar la oscuridad. Solo necesitaba que cerraras los ojos. Su nombre, Freddy Krueger. Y si él aparecía, despertar dejaba de ser una certeza, porque esta historia no empieza en una casa ni en una noche aislada, empiezan los sueños. Y cuando el miedo vive ahí, la pregunta deja de ser si puedes sobrevivir. La pregunta real es mucho más simple y mucho más incómoda. ¿Cuánto tiempo puedes seguir viviendo sin dormir? Antes de convertirse en un nombre susurrado con miedo, Freddy Krueger fue solo un hombre, un rostro perdido en la rutina de un barrio tranquilo, calles ordenadas, casas parecidas, luces encendidas detrás de cortinas que prometían seguridad. Pero algunas promesas solo existen mientras nadie mire demasiado cerca, porque Freddy no empezó como un monstruo de sueños, sino como algo peor. Un ser humano capaz de hacer daño real, niños desaparecidos, sospechas creciendo en silencio, un miedo espeso que ningún adulto quería nombrar, hasta que ocurrió lo que suele ocurrir cuando el terror entra en un lugar que se creía seguro. La justicia dejó de ser suficiente, errores legales, puertas que se abren cuando no deberían, la sensación insoportable de que el peligro podía volver a caminar libremente por las mismas calles donde jugaban sus hijos. Y entonces pasó algo más oscuro que cualquier pesadilla. Los adultos se reunieron, no como víctimas, no como testigos, sino como jurado, verdugo y sentencia al mismo tiempo. Esa noche no hubo juicio, no hubo ley, solo fuego. Un incendio oculto, furia disfrazada de protección, una decisión tomada en nombre del bien que cruzaba sin retorno la frontera del mal. Y por un instante breve, casi tranquilizador, pareció funcionar. El peligro había desaparecido, el miedo tenía un final, los niños podían volver a dormir, pero algunas muertes no cierran historias, simplemente las abren, porque cuando la violencia se convierte en justicia, algo queda sin resolver, algo que no descansa, algo que no desaparece solo porque el fuego se apague. Y esa noche, mientras las llamas consumían un cuerpo, nadie imaginó que también estaban creando otra cosa, no un recuerdo, no una culpa, algo peor, algo que no necesitaría respirar para regresar. El fuego debía terminar la historia. Eso era lo lógico, lo tranquilizador y lo que permite dormir sin hacer más preguntas. Pero esta vez no fue así. Hay violencias que no desaparecen cuando el cuerpo muere, solo cambian de lugar. Y algo en esa noche se negó a terminar, no como recuerdo y no como remordimiento escondido, sino como otra cosa, más antigua que la culpa, más persistente que la justicia, algo que necesitaba seguir existiendo. Y en ese punto, Freddy deja de ser un hombre quemado y se convierte en una presencia, en una idea que no depende de la carne ni del tiempo, en algo que ya no puede encerrarse ni destruirse con las reglas del mundo real. Porque cuando el miedo se instala en la mente, necesita un territorio donde ninguna puerta sirva. Los sueños, ese espacio inestable donde la lógica se rompe, el tiempo se dobla y lo imposible deja de parecer extraño.
Ahí es donde Freddy renace, no regresando, sino permaneciendo. Y con eso, el terror cambia para siempre. Porque un asesino real todavía puede ser detenido, encerrado u olvidado con los años. Pero algo que vive en los sueños no necesita escapar, solo esperar a que cierre los ojos. En ese instante, la persecución termina, porque el monstruo ya no corre detrás de ti. Ahora te espera adentro. Dormir es una necesidad biológica, el cuerpo lo exige, la mente lo pide, tarde o temprano todos cedemos. Podemos resistir unas horas, quizás un día, quizás dos, con suficiente café y la ilusión frágil de que todavía tenemos control. Pero el sueño siempre gana, y ahí es donde el terror de Freddy se vuelve distinto a cualquier otro, porque no se esconde en la oscuridad de una habitación, ni mucho menos se espera detrás de una puerta, espera en el único momento en que no podemos defendernos. Cuando dejamos de vigilar, cuando bajamos la guardia, cuando el mundo real se apaga lentamente sin pedir permiso. Dormir de pronto ya no es descanso, es riesgo, y esa idea toca algo profundo, incluso fuera del cine. El miedo a cerrar los ojos existe en la ansiedad, en el insomnio, en esas noches largas donde la mente sigue corriendo aunque el cuerpo está agotado. Existe la sensación de caer sin control, justo antes de dormir. En los sueños que se sienten demasiado reales, en la certeza incómoda de que ahí dentro las reglas cambian. Freddy habita exactamente en ese lugar, no como figura lejana, sino como una presencia íntima, silenciosa y paciente, esperando a que hagas lo único que no puedes evitar, quedarte dormido. Y cuando dormir se convierte en una amenaza, el terror deja de ser solo una historia y se vuelve una posibilidad. Porque ya no se trata de lo que ocurre en pantalla, sino de algo mucho más cercano, la fragilidad de no poder permanecer despierto para siempre. Y en ese límite inevitable aparece la inquietud verdadera, no el miedo a un monstruo, no el miedo a la oscuridad, sino una duda más simple y mucho más difícil de ignorar. Si el peligro vive en los sueños, ¿quién puede salvarte cuando finalmente tienes que dormir? Al principio, Freddy daba miedo por una razón simple. No había forma de escapar, pero algo empezó a cambiar con el paso del tiempo, no en los sueños sino afuera, en la forma en que el público lo miraba. Freddy dejó de ser solo una presencia oscura y empezó a hablar, a burlarse, a jugar con sus víctimas como si supiera algo que ellas todavía no. Y poco a poco, el miedo empezó a mezclarse con otra sensación incómoda, la diversión. Las frases ingeniosas, las muertes creativas, la certeza de que Freddy no solo cazaba, sino que disfrutaba hacerlo. El público obviamente también, porque al parecer nada une más a la humanidad que observar el peligro desde un lugar seguro. Y ahí ocurre el verdadero quiebre. Cuando el monstruo empieza a hacernos reír, deja de ser solo una amenaza y se convierte en espectáculo. Ya no lo esperamos con terror puro, sino con curiosidad, con anticipación, con esa incomodidad de saber que algo está mal, pero igual queremos verlo. Freddy entiende eso y lo usa. Se vuelve más exagerado, más consciente, más cercano a un show que una pesadilla. Y sin darnos cuenta, participamos, porque mientras más carismático se vuelve el monstruo, menos pensamos en lo que representa. El dolor pierde peso, las víctimas se vuelven fondo y la violencia se transforma en consumo. Nada demasiado distinto a muchas otras cosas que también preferimos llamar entretenimiento. Y entonces en este punto deja de tratarse solo de Freddy Krueger y empieza a tratarse un poco de nosotros, de lo fácil que es acostumbrarse al horror cuando se repite lo suficiente, de cómo el miedo cuando se vuelve familiar pierde su capacidad de advertir. Y en ese punto exacto, el monstruo gana algo más peligroso que cualquier poder sobrenatural: nuestra atención, nuestra risa nerviosa y nuestra complicidad silenciosa. Porque cuando el mal aprende a sonreír y nosotros le devolvemos la sonrisa, ya no está solo en los sueños, está cómodo, está instalado y sabe que vamos a seguir mirando. Hay una razón por la que algunas historias de terror no desaparecen con los años. No es por sus monstruos, ni por sus escenas, ni siquiera por el miedo inmediato que provocan. Es porque en el fondo hablan de algo real. Freddy Krueger vive en los sueños, sí, en un territorio imposible donde las reglas del mundo dejan de funcionar.
pero la idea que representa no pertenece solo a la ficción, pertenece a un lugar mucho más cercano, a esos silencios que nadie quiere romper, a verdades incómodas que se entierran con la esperanza ingenua de que no vuelvan, a decisiones tomadas por adultos que creen estar protegiendo, cuando en realidad solo están posponiendo el daño, porque algunos horrores reales no llegan haciendo ruido, crecen despacio, se desconocen en lo cotidiano, se sostienen gracias a que alguien prefiere mirar hacia otro lado. Y cuando finalmente aparecen, ya es demasiado tarde para fingir que no estaban ahí. Por eso Freddy resulta tan perturbador, no solo por lo que hace, sino por lo que recuerda, que el mal más difícil de enfrentar no siempre irrumpe desde afuera, sino que permite existir en silencio. Sobrevive porque nadie habló a tiempo, porque nadie quiso ver, porque aceptar la verdad era más doloroso que negarla. En ese punto, la historia deja de sentirse lejana, porque ya no habla de una calle ficticia ni de una pesadilla sobrenatural. Habla de algo mucho más incómodo, de la facilidad con la que lo irreparable puede crecer mientras todos fingen que no pasa nada. Ese es el momento en que el terror cambia de forma, deja de ser susto, deja de ser espectáculo y se vuelve espejo. Y cuando una historia de horror empieza a reflejar la realidad, lo que asusta ya no es el monstruo, es reconocer por qué sigue existiendo. Hay historias que terminan cuando el monstruo desaparece y hay otras que terminan en silencio, no porque todo haya acabado, sino porque ya no queda nada que pueda explicarse del todo. Freddy Krueger ha sido derrotado una y otra vez, quemado, olvidado, enterrado en finales que prometían cerrar la pesadilla, y sin embargo, siempre encuentra la forma de regresar. No solo en otra película, no solo en otro sueño, regresa en la duda que deja atrás, en esa sensación incómoda de que algunos horrores no desaparecen realmente, solo esperan el momento adecuado para volver a ser vistos. Tal vez por eso su historia nunca se siente completamente lejana, porque no habla solo de un monstruo en los sueños, sino de todo aquello que preferimos creer que ya pasó. Errores que nadie nombra, silencios que parecen pequeños hasta que dejan de serlo, decisiones mínimas que con el tiempo se vuelven imposibles de borrar. Y entonces la pregunta cambia, deja de ser si Freddy puede volver, se vuelve otra cosa, más cercana y mucho más incómoda. ¿Qué cosas creemos enterradas solo porque todavía no han regresado? Porque algunas pesadillas no necesitan dormir para existir, solo necesitan que pase el tiempo y que alguien decida no mirar demasiado cerca. Y ahí empiezan las historias que nunca terminan, y quizá por eso el verdadero final del terror no es el grito ni la última escena en oscuridad, es la calma, ese silencio extraño que queda cuando todo termina, pero algo no se siente resuelto, como si la historia siguiera esperando, tal vez en otro sueño, tal vez en otro recuerdo, tal vez más cerca de lo que parece. Esto fue todo por hoy, amiguitos, tengan un buen día, porque Freddy solo ataca cuando duermen, pero antes de que se vayan recuerden, algunas historias de terror no hablan del monstruo que aparece en la noche, sino de aquello que preferimos no ver cuando estamos despiertos.